Ahora le voy a dar la palabra a don Oscar García Mendoza, que nos va a disertar sobre la necesidad absoluta de la propiedad privada. Esto fue parte de su reflexión y de su conferencia de incorporación al instituto en diciembre del año pasado. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día especialmente importante porque acabamos de firmar, se dice, y el Instituto Interamericano para la Democracia, un convenio de colaboración. Se dice es una institución venezolana que tiene más de, casi ya va a llegar a los 40 años de vigencia, dedicada a la promoción de la libertad en Venezuela y en otras partes del mundo. De hecho, hoy en día nuestra secretaria general, es la presidenta de RELIAL, que es el conjunto de todas las organizaciones libertarias de los distintos países de América Latina. Venezuela somos un país extremadamente débil en la propiedad. De hecho, y aquí les lo sabe muy bien, tuvimos en los últimos años, en los últimos 15 años, unas campañas que desarrollamos en Venezuela, se dice, y el banco que yo presidía, que se llamaba Por un País de Propietarios. Si nosotros estábamos promoviendo la propiedad en un país donde difícilmente existía. Y de hecho elaboramos una serie de cuñas en la televisión sumamente interesantes y que empezamos a pasar. Y el gobierno de Chávez y posteriormente el de Maduro, pero sobre todo el de Chávez, porque fue en esa ocasión, las cuñas nos las sacaron de la televisión en los primeros días que la estábamos pasando. La dieron un poco a hacer saber a la gente los derechos de propiedad que debían tener, y la idea era que esa propiedad estuviera centrada en los barrios, en las distintas partes donde la gente fuera dueña de sus bienes inmuebles. Pero eso no es básicamente el problema que tenemos en Venezuela y que probablemente hay en otros países de América Latina más desarrollados. El problema en Venezuela es que nosotros vivimos bajo las leyes de Felipe II todavía, en las cuales la propiedad del subsuelo es la propiedad del Estado. Y el Estado es el verdadero propietario de la mayor parte de los bienes del país. Todo el subsuelo es del Estado y la mayor parte del suelo, son baldíos en distintas partes del país, son también propiedad del Estado. Siendo propiedad del Estado el subsuelo, el petróleo fue propiedad del gobierno venezolano, y yo veo como uno de los puntos de inflexión en los cuales nos llevó a la situación catastrófica que tenemos ahora fue cuando se estratificó la industria petrolera en Venezuela, que fue en 1975, cuando pasó de manos de industrias privadas, porque las industrias extranjeras que manejaban las concesiones petroleras eran industrias privadas, al Estado, y el Estado se hizo dueño no solamente del petróleo que estaba en el subsuelo, sino también de todas las empresas operadoras que funcionaban como tal. Y de ahí se empezó a desarrollar, y ya de eso venía desde antes, toda una serie de industrias, de enormes industrias que manejaba el Estado. Entonces nosotros teníamos en Venezuela un sistema privado muy pequeño que dependía en enorme parte o en su práctica totalidad del Estado. Y en el fondo vivíamos muy bien, porque la verdad es que el Estado era muy dadivoso, muy responsable, muy resuelto a resolverle los problemas a todo el mundo, y entonces daba y repartía cosas hasta niveles tales que arruinó al país. El proceso de los últimos 20 años fue que cuando llegó Chávez, llegó porque habíamos pasado una crisis económica terrible en el año 94, con la crisis bancaria más grande que hubo en la historia del mundo. Fue una crisis que se llevó por delante el 17% del Producto Interno Bruto en un año, y Chávez llegó al gobierno por esa inflación que se generó durante esa crisis bancaria, que fue una inflación de 105%. La gente estaba muy descontenta. Bueno, hoy en día tenemos una inflación que son de cientos de millones por ciento, nadie conoce el nivel de inflación,
y no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar ni cómo va a desenvolverse el país. Yo creo que, yo soy muy negativo en esa cosa, yo creo que va a pasar generaciones antes que esto pueda resolverse. Pero no se resolverá nada hasta que no exista la propiedad privada de los ciudadanos, hasta que los ciudadanos no sean propietarios del subsuelo, del producto de la tierra, y que eso se reparta, no se reparte de manera, sino sea equitativo entre todos los ciudadanos, el país no va a poder prosperar. Probablemente pasen, como les digo, mucho tiempo antes de que ello suceda, pero veo que esa es la salida verdadera que en algún momento tendrá que tener el país. En la ocasión que mencionaba Beatriz de mi presentación inicial, yo hablaba de que debíamos elaborar un manual de propiedad privada, es decir, que se dice que en aquel momento yo estaba estoy tratando de representar, yo soy director de esa empresa, debía elaborar un manual para establecer cómo debe restituirse o cómo debe hacerse el regreso o el inicio a la propiedad privada de los venezolanos. Es un asunto extremadamente importante y es como hemos ido viendo y nos han ido diciendo los distintos oradores que también me han precedido, es lo fundamental en la diferencia que hay entre los Estados Unidos, donde el concepto de la propiedad privada es inherente a todo y funciona de una manera sumamente eficiente, y el concepto que tenemos en la mayor parte de los países suramericanos, que es completamente subdesarrollado y no funciona de una manera lógica y eficiente. Yo les agradezco mucho a la gente del Instituto Interamericano, a Carlos Montaner, Carlos Sánchez, a Beatriz, por haber firmado este convenio, y creo que la relación que vamos a tener entre CEDICE y esta institución va a producir beneficios muy importantes para nuestras comunidades. Muchas gracias.